Bienvenidos amigos una vez más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de esos concejos mágicos donde la mar y la montaña se abrazan y se dan la mano. Uno de esos concejos también, desgraciadamente, tocado por la emigración. Y digo desgraciadamente porque seguro que marchar de la tierra, dejar a sus paisanos, dejar a su familia y marchar de estos parajes no debe ser agradable. Hoy, sin más dilación, vamos a conocer a fondo el concejo de Ribadedeva. El concejo de Ribadedeva está situado en el extremo nororiental de Asturias. Este municipio limita al norte con nuestro hermoso mar Cantábrico. Al este, el río Deva hace de frontera con nuestra vecina comunidad de Cantabria. Al sur, el concejo de Peñamellera Baja lo delimita, participando en parte la Sierra del Cuera, y al oeste, el concejo de Llanes lo abraza, siendo el río Cabra su frontera. El concejo se divide en tres parroquias: Noriega, Villanueva y su capital, Colombres. Este concejo posee una superficie de más de 35 kilómetros cuadrados, con una población que se eleva a más de 2.000 habitantes. En su geografía destaca la costa, al norte, casi toda ella con grandes acantilados, con alrededor de 9 kilómetros desde la playa de la Franca a la ría de Tina Mayor, bordeando las puntas de Santo Medé y de Cebollera. También sus ríos, Cabra y Deva, al oeste y este, con sus afluentes Aijó y La Riega, entre otros. Igualmente al sur, la Sierra del Cuera, con elevaciones máximas en Cueto de Tabladiello, con más de 600 metros de altura, y valles amplios con suaves lomas, con formaciones kársticas allí donde aflora la caliza. El paisaje protegido de la Sierra del Cuera es un cordal de roca caliza que discurre paralelo a la costa, conformando un claro ejemplo de sierra litoral donde las condiciones propias de montaña se ven modificadas por la cercanía del mar. Entre su extraordinaria belleza destaca el paraje del Mazucu, así como su cota más alta, el Pico Turbina, con más de 1.300 metros. La economía del concejo se basa en el sector primario, mayoritariamente en el sector agrícola, ganadero y el de la pesca. El agrícola está perdiendo ahora mismo protagonismo y se está especializando realmente en el ganado vacuno. Igualmente se empieza a observar un intenso auge de la construcción y el turismo que comienza a ser una importante fuente de ingresos. La evolución demográfica de Ribadedeva es consecuencia de una sangría migratoria de la cual se benefició especialmente México. Otros lugares de destino pues eran Cuba, Chile, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico. Todo esto estaba ocurriendo durante 1870 a 1930. Ya a partir de 1950, la población del concejo emigraría hacia lugares de Europa y lugares industrializados de España y de Asturias. El hombre del Paleolítico dejó también aquí su impronta en varias cuevas de este concejo, pero la principal es la cueva del Pindal, la primera descubierta en Asturias con pinturas prehistóricas. Esta cueva, abierta en un paraje calizo con estos acantilados, guarda un gran tesoro, pues sus pinturas y sus grabados datan de la época magdaleniense. Entre 15.000 y 10.000 años de antigüedad están datadas estas pinturas, con un repertorio artístico de unas 20 figuras de animales, caballos, bisontes, cérvidos, entre los que destacan por su rareza un túnido y un mamut, propio este del clima gélido reinante en la zona durante la última glaciación. La población prerromana del concejo era cántabra y, al igual que sus vecinos llaniscos de la subtribu de los orgenomescos, aquí la dominación romana tampoco dejó huellas. Ya en la Alta Edad Media hay referencias escritas sobre el territorio de Ribadedeva, incluida en la provincia primoriense o Primoria, y del monasterio de Santa María de Tina, construido en el siglo XIII, pero que ya había noticias de él en el siglo X por haber sido levantado sobre una construcción mucho más antigua. Los derechos forales de constituir alfoz, día de mercado, policía y oficios públicos le llegaron a Ribadedeva en 1376 de la mano de Alfonso XI, aunque el territorio ya tenía personalidad propia a mediados del siglo XII según los documentos medievales.
A partir de la unificación de los reinos castellano y leonés, Ribadedeva fue integrada en el Reino de Castilla, merindad de las Asturias de Santillana. En 1517, Carlos V, en su viaje de Alemania a la corte, también fue recibido aquí en Ribadedeva con honores, al igual que lo fue en Llanes y Ribadesella. Fue honrado con festejos en la entonces pequeña aldea de Colombres. Por número y fama hay que citar a los zapateros de Pimiango, quienes, al igual que en otros gremios, tenían su jerga particular, la mansolea, para comunicarse entre sí y no ser entendidos por personas ajenas y no iniciadas. Durante el siglo XIX, aquí en esta zona se generarán violentos y sangrientos enfrentamientos contra el invasor francés y contra Napoleón. Aquí se defenderá la zona oriental y se va a llamar la Línea de Colombres. El general Ballesteros fortificará su capital, Colombres, y generará su cuartel general aquí en Villanueva hasta enero de 1810, cuando Llano Ponte hace retroceder al enemigo en el río Deva, haciendo huir al invasor francés. En 1833, bajo el reinado de Isabel II, los municipios de Ribadedeva y Peñamellera revierten en territorio de Asturias por Real Decreto del 30 de noviembre, constituyéndose al año siguiente el nuevo ayuntamiento, el cual tendrá tratamiento de excelentísimo por un Real Decreto del 27 de agosto de 1903. Qué mejor que conocer el concejo de Ribadedeva pues a través de los ojos de su alcalde, Alejandro Reimóndez Cantero. Hola, buenos días, Alejandro. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo lle el concejo de Ribadedeva? Bueno, pues Ribadedeva es un concejo pequeño, pero muy variado en general, con múltiples atractivos, y es el concejo más oriental de Asturias, y bueno, lindando con Cantabria y con Llanes, y al sur con las Peñamilleras. Bueno, ya en Ribadedeva lo que tenemos que ver aquí en Colombres y la artesanía en madera, que ya os digo, y es precioso. Estamos con José Luis Erice. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, ¿cuántos años lleva abierto el taller? Pues lleva ya mi padre, que se dedicaba a construir, pues ya tenía aquí abierto con un oficial, pero se trabajaba a mano. Yo después empecé a los 13 años. ¿Estamos hablando de qué año? Pues yo empecé en el año 41. Ya tenía la afición bien, pero, tradición y afición. Pero quería entrar al taller. Y fíjense que había ido hasta poco a la escuela después de la guerra. Pero convencí a mi padre de empezar en el taller. ¿Cuáles son las necesidades turísticas del concejo? Bueno, en materia de turismo yo creo que sobre todo tenemos que hacer una apuesta por la calidad. Nosotros desde que comenzamos la legislatura estamos intentando hacer estudios que nos lleven a mejorar la calidad en los servicios que ofrecemos al visitante, y es lo que intentamos, ¿no? Apostar por una política turística más bien que vaya hacia la mejora en la calidad que hacia la cantidad de visitantes que recibimos. ¿Cómo se pasa de artesano a artista? Pues yo siempre me movió la talla y eso. Me movió la talla, y con el maestro que tenía, pues no aprendí esas cosas, pero tallar en obras de corredores y cosas de esas, tallaba muy bien él. En las vigas de los corredores y artesanías, pisos, o sea, biguetería, o sea, habitaciones con molduras, tal, y eso sí. Y yo después siempre tuve la idea más allá, porque yo a los 8 años, inclusive, tengo trabajos de estuches ya a los 8 años tallados por mí como a navaja y poco más. ¿Cuál es ese futuro a corto, medio o largo plazo a nivel turístico que tenemos dentro del concejo? Bueno, pues el futuro pasa por el desarrollo de un plan de dinamización turística que vamos a desarrollar los próximos 3 años,
y en el que vamos a intentar potenciar nuestros principales atractivos turísticos, la Cueva del Pindal con su entorno de San Emeterio, los acantilados, todo ese potencial medioambiental que tenemos en la zona norte de nuestro municipio, en la zona costera, la playa de la Franca, que es también nuestro principal atractivo turístico a nivel, bueno, sobre todo en temporada de verano, el archivo de indianos y la arquitectura indiana que se refleja sobre todo en la villa de Colombres, y bueno, pues luego otros atractivos como la Torre de Noriega, la Torre Medieval de Noriega y los núcleos rurales del municipio, que yo creo que ofrecen una calidad medioambiental y arquitectónica, pues como se puede reflejar en pocos sitios de Asturias. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva esos arcones con esos talles tan preciosos? ¿Cuántas horas hay para hacer un arcón de esos? Bueno, pues yo cuando me meto a una cosa que es mi afición, ni cuento horas ni nada, porque en el mismo Cristo fue lo único que anoté yo y me llevó el Cristo, la cruz y hasta la corona de espinas. El primer Cristo que hice me llevó como 80 horas. Buenos días, Fernando, ¿cómo estamos? Bien, ¿usted? Oye, tú ya es la generación nueva de los artesanos en la madera. ¿Cómo se ve el artesano hoy en día? ¿Y es más práctico que artístico? ¿Y es más funcional, menos...? ¿Cómo lo ves? Hoy tira obra práctica, obra rápida, obra que cueste poco tiempo y para darle salida a eso, ¿no? Muchas veces los detalles pequeños y las cosas se obvian y se tira más bien a cosas rápidas, obra de batalla. Bueno, ya que estamos en Ribadedeva, ¿cómo no visitar el archivo de indianos? Oye, Alejandro, ¿qué se puede encontrar la gente cuando llega aquí al archivo? Bueno, pues se puede encontrar sobre todo la historia de los centros asturianos en los distintos países de América, el centro asturiano de Buenos Aires, en Argentina, el centro asturiano de México, el centro asturiano de La Habana, que fueron los tres más importantes en la historia de la inmigración asturiana a América. Y luego pues un recorrido de la inmigración asturiana pues a través de sus personajes más importantes, como puede ser Íñigo Noriega, que es quizá el indiano más insigne de nuestro municipio y quizá de Asturias por la cantidad de anécdotas que tiene en su historia de migración, y también de todos aquellos emigrantes que no tuvieron la suerte de triunfar o de ser conocidos como Íñigo Noriega, pero fueron más anónimos, pero también tuvieron su propia historia que está aquí reflejada a través de sus documentos en este archivo de indianos. Muchas veces comentábalo yo, que a veces no era que ataben los perros con longaniza cuando salías fuera de aquí, y muchos triunfaban, pero otros quedaban en el camino. Y lo bueno es que en este archivo también están esos que quedaron en el camino, ¿no? ¿Y eso? Eso es, aquella inmensa mayoría de migrantes asturianos que no pudieron retornar, o retornaron pero no triunfaron allí en aquellas tierras, pues también tienen aquí su hueco y se pueden encontrar aquellos documentos, pues bien, pasaporte o documento que le requerían, o el pasaje del barco. Bueno, pues todo eso está un poco aquí, fotografías y demás en este archivo de indianos. Oye, ¿cuántas visitas tenemos aquí más o menos al año dentro del archivo? Pues cada año va en aumento. Este año pues en diciembre seguramente alcanzaremos o estaremos muy cerca de alcanzar las 20.000 visitas anuales, que para un museo como este, que está en uno de los extremos de Asturias,
yo creo que es una cantidad importantísima, y para un municipio pequeño como Ribadedeva, la verdad es que es un atractivo pues de primer orden, seguramente el más importante de los que tenemos. Oye, cuando uno llega aquí y ve todo esto, pues siente, bueno, esa añoranza que tuvieron que sentir al marchar esta gente. Bien, alguna vez alguno de esos emigrantes a vivir otra vez esa experiencia de volver a verse reflejado en esos maletes. Pues sí, digamos que aquí hay, entre los visitantes que vienen al archivo, hay como dos tipos de añoranza, ¿no? Por una parte, aquellas huérfanas que vivieron aquí antes de que esto se convirtiese en un museo, que se convirtiese en la Fundación Archivo Indianos, y que vienen aquí a recordar aquellos momentos antes del año 86. El año 86-87 fue cuando empezó ya el museo. Y luego la otra añoranza, la de la inmigración, la de aquellos que vienen de México, de Argentina por el verano, y bueno, pues se encuentren aquí con fotos de sus antepasados en los centros asturianos, documentos y demás. La verdad es que para ellos es muy emocionante, y es muy raro que en esas visitas pues no se les escape alguna lágrima. Oye, ¿y qué visitantes así más raros, al margen de esas dos categorías, os visiten? Bueno, visitantes raros, tenemos visitantes de Estados Unidos, de Argentina, bueno, de todos los sitios de Hispanoamérica. Y luego, bueno, pues tenemos visitantes también ilustres, ¿no? Bueno, pues la familia del general Miaja también, que tiene aquí su parte de su historia. Bueno, pues insignes escritores hispanoamericanos. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Como en todos los museos. Bueno, Alejandro, pues yo creo que podemos ir viéndolo, y bueno, que esta gente que nos ve pues vaya sabiendo dónde encontrarlo. Vamos a ver. Alejandro, esto es una pregunta muy difícil, porque digamos que más que como administrador del concejo, yo voy a preguntártelo como paisano del concejo. ¿Cuál es ese sitio que queda grabado en tu corazón de aquí, de Ribadedeva, ese sitio que te llama la nostalgia, que es el sitio que más recuerdes? ¿Dónde tendríamos que ir a grabar? Bueno, pues yo diría que, como te comentaba antes, los alrededores de la cueva del Pindal, el entorno de San Emeterio, las ruinas de Tina, los acantilados, el bosque de encinas que hay en la costa norte de nuestro municipio, un entorno que además, bueno, pues mantiene, digamos, ese sabor característico de la costa asturiana. Bueno, yo creo que bien preservada, y yo creo que ese entorno es el que más os puede gustar, y sin duda pues lo recomendaría a cualquiera que visite nuestro municipio. Bueno, vamos a invadir una nueva cocina en un nuevo concejo. Esta vez en Ribadedeva, en Colombres. Vamos al San Ángel a hablar con Ismael, que de esto de la gastronomía sabe un cacho. Venid conmigo. Hola, buenos días, ¿cómo andamos? Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué se come dentro del concejo de Ribadedeva? Bueno, pues al ser un pueblo pues, que tiene pues un río al lado, tiene cerca el mar, cerca de la montaña, la verdad que privilegiado, pues se puede degustar tanto buenas carnes como buenos pescados, tanto de río como de mar. Oye, y cada vez que aparece, como digo yo, el oso por la cocina, siempre tienen preparado algo. ¿Qué preparasteis, Pavelo? Bueno, pues hoy tenemos preparada una ensalada de codornices sin escabeche con unos canutillos de cecina. Bien. De segundo plato hemos preparado un solomillo de ternera asturiana. Hombre. Albardado con tocino ibérico, y de postre, para un final feliz, tenemos una panacota de frutos secos con un crujiente de chocolate y una salsina de arándanos. La verdad es que no se puede pedir más. Llegamos y estos son, como siempre os digo, lujos orientales. Oye, una cosa,
¿Cómo lle esa cocina que vemos dentro de Ribadedeva? La típica cocina asturiana fuerte a nivel gastronómico, quiero decir, de fuerte en grasas, fuerte, o estamos teniendo una transición ya hacia una nueva cocina y esa cocina tradicional que había antes. Bueno, yo creo que estamos avanzando con los tiempos y que, bueno, sin perder de vista lo tradicional, porque eso es la base que tenemos todos. Y yo creo que sí, que está avanzando además a pasos agigantados, porque hay aquí, ya en nuestro concejo hay grandes profesionales y la verdad que yo noto cambio. Encima he estado 5 años fuera y lo he notado mucho. Bueno, compañero, yo sé que, como siempre, a media mañana invadiendo la cocina y tienes que trabajar, que todavía queda mucho tallo por delante. Sí. Vamos a dejarte un poquillín y después nos vemos en la mesa con todo listo y preparado para dar cuenta de ello. Muy bien. Venga, hasta ahora. Venga. Bueno, pues ya estáis viendo lo que tengo encima de la mesa. Esto, como siempre os digo, son lujos orientales. Hola, Ismael. Hola, ¿qué tal? Oye, vamos a empezar por el principio, porque si no voy a descoordinarme. ¿Qué tenemos entonces allí? Bueno, pues ahí tenemos una ensalada de codorniz en escabeche con canutillos crujientes de cecina. Canutillos crujientes de cecina. Pero estoy viendo que la tienes también adornada, aparte con esa lechuguina, hay una manzanina. Sí, es una manzana enana eso. Y debe ser un injerto o algo que deben hacer con manzanas y... La verdad que el sabor tiene que hacer unos cambios con la codorniz y los canutillos de cecina. Los canutillos de cecina, que vamos, con lo que me presta a mí la cecina, pues... Oye, inmediatamente a este primer plato iríamos con el siguiente. Tenemos ahí un solomillo de ternera asturiana albardado con tocino ibérico. Sí. Y luego va guarnecido con unas setas silvestres y un atadillo de espárragos trigueros. Sí, además estamos en la época ahora mismo ya de las setas silvestres, Sí. como es debido, pero vamos, también estamos en una tierra que da una carne exquisita y como no probar precisamente esa carne de la tierra. Oye, llegados a este momento, yo haríate una pregunta: ¿con qué podemos beber esta comida tan exquisita? Pues bueno, yo creo que lo más recomendable es un tinto de Rioja en este caso, aunque también se puede acompañar con un Ribera del Duero, tanto para la ensalada como para la carne, ya que los dos llevan su ingrediente principal es la carne. Los asturianos tenemos fama de golosos, no sé tú qué me dirás, porque con lo que lleves trabajado de cocinero, ¿los asturianos somos golosos? Sí, somos bastante golosos, yo también me incluyo dentro de ellos. Bueno, pues tenemos algo que es exquisito. Coméntame qué tenemos en ese plato con esos cosiquines rosis, como digo yo, esos roselles. ¿Cómo es lo que tenemos ahí? Mire, pues tenemos una panacota de frutos secos con un crujiente de chocolate y una gelée de jengibre. Y la salsa que acompaña es una salsa de arándanos. Para la gente que no lo sepa, igual que yo mismo, ¿cómo es la panacota? ¿Cómo va preparado? Pues panacota viene del italiano y es pana, es nata, y cota cocida. Es nata cocida. Y bueno, pues esto va elaborado, es una especie de mousse que es elaborado en frío. Y luego pues se le lleva una variedad de frutos secos como nueces, avellanas. O sea, de la tierra. De la tierra. Bueno, y con esto no podía faltar, como digo yo, ese vinín para ir acompañando este postre tan exquisito que lleve, pues, un Pedro Ximénez, ¿no? Sí. ¿Qué te digo yo, Ismael? ¿Qué te parece si dejamos a esta gente un poquillín, damos cuenta de esto y después los veo? ¿Parece? Pues no es mala idea. Bueno, pues compañerinos, voy a dejaros un poco. Aquí voy a quedarme en la compañía de Ismael y vamos a ponernos a la tarea
y después nos vemos. Venga, hasta ahora. Yo creo que, bueno, recomendaría a todos aquellos asturianos y asturianas que nos estén viendo, pues que visiten Ribadedeva, que de verdad, bueno, no se van a arrepentir, van a encontrar aquí una calidad medioambiental importantísima, una playa, unos acantilados, una zona costera bien preservada y de la que van a poder disfrutar a través de rutas, de sendas, caminando a través de ella. Luego que visiten también nuestros pueblos del interior, que tienen también un atractivo importantísimo, y la Villa de Colombres con sus casonas de arquitectura indiana que pueden disfrutar a través de la ruta de arquitectura indiana, bueno, pues que se puede hacer en aproximadamente media hora visitando cada una de las edificaciones, y que de verdad que es un recorrido que les va a interesar y les va a gustar. Pues ya lo veis, yo recomendaría de verdad venir a Ribadedeva porque es muy interesante, merece la pena. Ya todo lo que hay a nivel de paisaje, a nivel de las estructuras de viviendas, pero también la gastronomía, que también es muy importante. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en Mirades de Asturias y bueno, vamos a seguir conociendo Ribadedeva como es debido. Vale, muchas gracias a vosotros. Cuando nos alejamos de este concejo, nos acompaña toda una gran historia con nosotros. Sentimos, por un momento, lo que sus paisanos tuvieron que pasar al marchar a tierras lejanas y dejar atrás sus familias, sus amigos, todo esto para poder vivir un poco mejor. A lo largo de toda Asturias, la emigración ha sido una de las salidas que nuestros paisanos han tenido para poder vivir. Aún hoy en día, nuestros jóvenes marchan hacia lugares donde su incierto futuro pueda mejorar. Que esto haya ocurrido siempre no quiere decir que sea normal. Nuestra sangre, nuestras raíces están diseminadas por todo el planeta y sus descendientes siguen añorando esta tierra que desde el principio de los tiempos se llamó Asturias. Óyese tocar una gaita, óyese tocar un tambor, por el aire de Noriega suena el canciu de Camblor, cae el agua por la riega, el romero ya está en flor, y en el valle el pericote da vueltas con la canción. Ribadedeva galana, Colombres de mi amor, Villanueva adorada, tierra de mi fervor, por el santo me dé amada, y en la franca bañada de azul espuma, con pasión.